Es un hecho que a una parte importante de los chilenos nos cambió la vida después del 18 de octubre de 2019. Las evasiones masivas al metro y el tremendo impacto de los incendios provocados en Santiago esa noche de viernes y al día siguiente en distintas regiones del país explica que cada uno de nosotros tenga una historia para contar cómo vivió o se enteró del incendio de la Torre Enel o de la destrucción de las decenas de estaciones de metro, en definitiva, de la Revolución de Octubre de 2019. Personalmente, recuerdo el infierno que viví durante semanas en Freire con Paikaví, en pleno centro de Concepción. Barricadas, bombas Molotov, los gases tóxicos del incendio de la tienda Sodimac, también lacrimógenas, y cortes de luz durante las noches que, en ese contexto, hacían sufrir personalmente a las personas el abuso, el matonaje, la violencia de los encapuchados, delincuentes y revolucionarios de ocasión. Muchos chilenos recordarán también, espero que con arrepentimiento a esta altura, que la violencia inusitada de esos días les provocó una suerte de satisfacción profunda. Una sensación de haber hecho justicia con sus propias manos sin pensar que los cobardes encapuchados, etiquetados por algunos durante esos días como héroes, no solo estaban destruyendo los sueños de cientos de emprendedores y sus familias, sino que también estaban transformando en una pesadilla la vida de miles de chilenos, empeorando su calidad de vida y pavimentando el camino a la mediocridad y decadencia que hemos soportado durante los últimos 4 años. No son 30 pesos, son 30 años, decía la consigna sustentada por una parte en la omisión consciente de los avances de las últimas décadas, pero también en la ilusión de que Chile tenía un piso que no era susceptible de retroceder. ¿Cuánto nos equivocamos? Fueron los 30 pesos más caros de la historia reciente. Las masivas evasiones al metro por el alza de los 30 pesos en octubre de 2019 motivaron variadas reacciones. El actual presidente, exdiputado Gabriel Boric, señaló a la prensa que quienes evadían estaban pidiendo respuesta ante el alza del costo de la vida. Pocas personas han contribuido más al alza del costo de la vida que Gabriel Boric. Pocos grupos han contribuido más al alza del costo de la vida que el Frente Amplio. Por su parte, el Partido Comunista señaló que eran acciones legítimas de desobediencia civil, una expresión de reclamo acumulado, señalaron. Sin embargo, en agosto de este año, 2023, 4 años después, los estudiantes convocaron nuevamente a evasiones masivas en el transporte público por un alza de 10 pesos en la tarifa. Pero las reacciones de quienes hoy son gobierno, en 2019 oposición, fueron diametralmente distintas. Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte, rechazó el daño a la infraestructura y las interrupciones al servicio público. El ministro de Educación, el militante comunista Nicolás Cataldo, afirmó que las evasiones en esta oportunidad no eran el camino adecuado. No obstante, la verdad es que los números de hoy comparados con los del 2019 nos hablan de una peor calidad de vida, de un sinnúmero de demandas sociales pendientes, de un aumento en el número de familias viviendo en campamentos y también en el precio promedio para adquirir una vivienda, de un alza importante en el valor de la canasta básica de alimentos, de crisis en educación y salud, de más inseguridad, pesimismo y temor al futuro. Algunos datos. Según el Catastro Nacional de Campamentos de Un Techo para Chile, publicado en marzo de 2023, desde el 2019 el número de familias viviendo en campamentos aumentó drásticamente en más de un 140%, llegando a un total de alrededor de 114.000 familias en 2023. Mientras que el déficit habitacional en el país, que incluye a las familias viviendo en campamentos, pero también aquellas que viven como allegados, entre otros, asciende a más de 1 millón de viviendas, de acuerdo con los datos publicados por la Cámara Chilena de la Construcción el 11 de octubre del presente año. Adicionalmente, no puedo dejar de mencionar que, de acuerdo con el índice real de precios de vivienda elaborado por la misma Cámara, el incremento en el precio de una vivienda promedio desde enero de 2019 a junio de 2023 fue de un 35%, lo que no constituye ninguna novedad. La verdad es que el sueño de la casa propia se ha transformado en prácticamente inalcanzable, especialmente para la generación que vivió su niñez durante fines de los 80 y durante los 90, producto de una ecuación fatal entre el alza de los precios de las viviendas, el aumento de las tasas de interés, el estancamiento de los ingresos, una mayor cesantía, la disminución en la construcción e incluso porque hoy los créditos hipotecarios deben pagarse en menos años. Por otro lado, según el Ministerio de Desarrollo Social, el valor de la canasta básica de alimentos entre agosto de 2019 y agosto de 2023 creció en más de un 50% nominal, mientras que según los últimos datos publicados por el INE en agosto del 2023,
los ingresos medios o promedios reales de las personas ocupadas no aumentaron en más de un 2% entre 2019 y el 2022. Por último, según el informe de la Fundación Paz Ciudadana publicado el 12 de octubre del 2023, el porcentaje de personas con un temor alto a ser víctimas de un delito aumentó desde un 19,6% en septiembre de 2019 a un 30,5% en septiembre de 2023, el porcentaje más alto de los últimos 10 años. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga. Hemos aprendido de la Revolución de Octubre de 2019 y ese es el primer paso para enmendar el rumbo. Desde que Chile dejó de vivir en lo que un autor ha llamado el horizonte de las expectativas revolucionarias y comenzó a vivir el espacio de experiencia durante el fracasado proceso constituyente y posteriormente con el inicio del gobierno del presidente Boric, han ido avanzando y consolidándose algunas ideas claves. La primera idea es la condena a la violencia como método de acción política. De hecho, la condena a la violencia ha evolucionado positivamente desde el 2019 a la fecha. Por ejemplo, en agosto de este año, Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, señaló que el gran error que cometimos el 18 de octubre fue quedarnos callados, no salir a defender con fuerza las ideas, los logros de nuestro gobierno y no condenar tajantemente la violencia, señaló. Adicionalmente, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, defendió, con ocasión del debate relativo a la ley de usurpaciones, el derecho a la vivienda en base a tomas de terrenos que han sido impecables. Suponemos que Lautaro no se refiere a la toma de un terreno de propiedad de su partido en Lo Barnechea, ya que en ese momento los comunistas rápidamente se querellaron en contra de esa toma impecable. Sin embargo, esta declaración de Lautaro Carmona no solo fue condenada por varios líderes políticos, sino que además no gozó de la popularidad que sin duda habría tenido en octubre de 2019. La segunda idea es que los procesos constituyentes son cosas serias y no resuelven directamente las demandas sociales, todo lo contrario, las congelan y postergan, entre otras razones porque se transforman en el centro de la discusión política y someten a los países a un nivel de polarización, estrés e incertidumbre importantes. Lo tercero es que la seguridad y el orden público no están dados. Es siempre prioritario que el Estado realice todos los esfuerzos que sean necesarios para garantizar las condiciones de seguridad y orden público máximas a sus ciudadanos. Estos esfuerzos son esenciales, por ejemplo, como dotar de herramientas a las fuerzas de orden y seguridad, equipamiento e inteligencia, pero también apoyo político y ciudadano sólidos. Lo cuarto es que los políticos deben comprender que uno de los objetivos más importantes de la política es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que la estabilidad de la democracia depende en parte de avanzar en mejorar esas condiciones. La oportunidad, el momento preciso y la velocidad en esto son súper importantes. Por ejemplo, un adulto mayor no tiene tiempo para esperar vivir una vejez con mejores condiciones materiales de subsistencia y un enfermo no tiene tiempo para perder en una lista de espera. Por último, la Revolución de Octubre nos permitió renovar y fortalecer el aprecio por nuestra identidad nacional, sus tradiciones, cultura, patrimonio, nuestros símbolos patrios y el amor a Chile. El patriotismo es un valor habitualmente reforzado en momentos de agitación social, especialmente en aquellos fuertemente inspirados por un afán atomizante o disolvente de la nación, como el que vivimos el año 2019 y parte del 2020, y por cierto, con ocasión de la Convención Constituyente. Este aprendizaje es a su vez una gran oportunidad para impulsar el sentido de unidad y la responsabilidad compartida entre chilenos para abordar exitosamente los desafíos y trabajar juntos para enmendar el camino, conquistar el futuro y recuperar la grandeza de Chile.